desafíos que van a comenzar a ocurrir, digamos, porque ya ha pasado una etapa en cierta forma como de marcha blanca, que en realidad no fue marcha blanca, pero una etapa que nos permitió un poco adaptarnos y ahora ya es donde comienzan, digamos, a haber más exigencias. Sin más, voy a comenzar con una parte del contexto, como se señala en el webcast. Me acompañará también Rodolfo Poblete, gerente general de Nibud. Eh, y sin más preámbulo, voy a comenzar. El webcast, nuevas obligaciones para importadores y comercializadores en Chile. Lo primero que tenemos que considerar es, vamos a hacer un repaso muy breve acerca de las obligaciones. Todos sabemos que en general este grupo estaba invitado gerentes y gerentes de importadores que ya saben mucho acerca de la materia, por lo tanto no voy a profundizar en conceptos muy básicos, solamente señalar que existe una categoría A y una categoría B. La categoría B principalmente neumáticos de road mineros y la categoría A el resto de los neumáticos. Existen otros tipos de categorías como los de bicicleta y neumáticos, digamos, sólidos, los cuales no están afectos a una obligación de recolectar. Eso no quita que no tengan una obligación de declarar. Y dentro de las obligaciones de los productores de neumáticos, que es cualquier importador, ya todos saben también que se inscripción en el REDSE, financiar digamos, los sistemas de gestión, ya sea individual o colectivo, asegurar que la recolección de los neumáticos fuera de uso sea la correcta y velar porque la información sensible, digamos, sea resguardada. ¿Todo esto por qué? Porque está regulado por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia. Y lo que tenemos hoy, digamos, de acuerdo al decreto número 8, es sistemas de gestión individual y sistemas de gestión colectivo. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Que el sistema de gestión individual es solamente una empresa y está principalmente diseñado para empresas que poseen una trazabilidad y que permite hacer esa trazabilidad, digamos, un cumplimiento de la meta. Generalmente importadores que importan neumáticos para su propio uso o importadores también que podrían eventualmente arrendar o preocuparse, digamos, de estos neumáticos OTR. Los sistemas de gestión colectivo ya tienen otro tipo de obligaciones que son, digamos, a nivel nacional, porque tienen que dar cierta cobertura en regiones, que las vamos a ver rápidamente más adelante. También están compuestos, digamos, por más de 20, tenemos los sistemas de gestión colectivo por menos de 20, digamos, socios, pero hoy día hay dos grandes solamente, por lo tanto son todos Gran SIC, y ellos finalmente responden, digamos, a las necesidades de este grupo de asociados. Uno de los conceptos claves que sí vamos a tratar dentro de este webinar va a ser el tema de la valorización, porque es el tema más relevante que hoy día podría ser, digamos, lo más complejo de abordar por los sistemas de gestión y tanto también por los sistemas de gestión individual como colectivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los productores de neumáticos, tal cual como los mencionamos? Solamente esto es un repaso, si quieren pueden sacar un pantallazo, pero es inscribirse, organizar, cumplir metas, obligaciones, gestión de NFU y ver por la información. Pero ¿qué es lo relevante de todo esto? Que ahora se suma la resolución 2084 también, que nos obliga a tener cierta trazabilidad y ciertos registros electrónicos con respecto a esto. ¿Con respecto a qué? Aquí tenemos la evolución de las metas, por ejemplo, estas son las categorías A. Nosotros actualmente recordar que el año 2025 entramos en el tercer año, que corresponde a una meta de recuperación del 50%, valorización del 35%. Y el gran desafío que está acá en rojo que se puede observar es qué es lo que va a pasar, digamos, con los neumáticos puestos el 2025, que se van a recolectar el año 2026, porque ahí es precisamente donde se produce un incremento bastante grande en esta categoría. Y es uno de los puntos que es necesario abordar. ¿Por qué? Porque generalmente siempre estamos viendo cómo vamos a cumplir este año, pero acá el gran desafío es qué infraestructura o cuáles van a ser los requisitos o qué vamos a necesitar para dar cumplimiento a estas metas con lo que ya estamos o vamos a empezar a poner en el mercado el año 2025. También tenemos lo que son las metas de la categoría B, que son los neumáticos OTR, off the road, que viene siendo principalmente mineros. Estamos hablando de neumáticos de gran tamaño, en donde tenemos una recolección y valorización que está llevada a la misma meta, que es del 25%. Al año 5 aumenta, digamos, 75% y
y luego en el año 8 aumenta, digamos, a un 100%. Como les mencioné, todo esto lo estoy pasando bastante rápido porque solamente un contexto para refrescar un poco digamos, de información. Pero sí, acá tenemos un detalle que esto ya es lo que empieza a regir, que son temas de recolecciones regionales, en donde ya no solo tenemos que dar cumplimiento a una meta, digamos, del tipo de región metropolitana, sino que ahora también tenemos ciertas metas que son ciertos desafíos que van a estar levantados, digamos, en regiones. ¿Y por qué hay números en azul y números en rojo? Porque hay unos que tienen, digamos, una mayor cantidad de recolección que va a ser requerida, y esto se puede observar, digamos, en cuanto a la problemática que tenemos hoy día actualmente. De acuerdo a las estadísticas, se señala que existen 6,6 millones que se generan anualmente, 180.000 toneladas de neumáticos, 140.000, digamos, por desgaste de uso, y muchos terminan en basurales y solamente el 17%, de acuerdo a las estadísticas del SIC, que no es la actual. Recordemos que esta es la estadística que se tomó para considerar el decreto número 8. Por lo tanto, hoy día tienen que estar corregidas. Y vamos a ver también unas estadísticas que ya publicó el SNIF hace unos días atrás, en la cual señala, por ejemplo, cómo se dieron los cumplimientos, cuál fue la recolección, cuál fue la valorización de cada uno de ellos. Dentro de esto, otro de los puntos relevantes a considerar es precisamente el artículo 30, porque el artículo 30 establece que los comercializadores de neumáticos de la categoría A partir del año, digamos, 2026, van a estar obligados a recibir sin costo eh, una cantidad equivalente de los neumáticos que ellos comercializan, ¿ya? Y que los sistemas de gestión estarán obligados a recibir también estos neumáticos fuera de uso sin costo. Por lo tanto, la Serviteca, todos los que son talleres, se empiezan a convertir naturalmente en instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos. Eventualmente no van a requerir ciertos permisos adicionales, obviamente dependiendo del volumen. Lo que tenemos que recordar es que aquí tenemos tres organismos que están trabajando en conjunto. Por una parte, tenemos a la Seremi de Salud, quien regula toda la gestión de residuos específicamente. Tenemos al Ministerio del Medio Ambiente, quien ha promulgado, publicado la ley RED, y tenemos una Superintendencia de Medio Ambiente que fiscaliza. Entonces, no es que o cumpla uno o cumpla lo otro. Aquí existen ciertas obligaciones dependiendo, digamos, del organismo regulador. Y digamos que otro de los puntos también es que toda esta valorización también deberá ser certificada. ¿Por qué entidades? Por ESCA. Hasta este momento no tenemos ninguna ESCA autorizada, pero establece también, digamos, el decreto que esto debe suceder. Hay algunas ya en proceso, eh, pero todavía no hay ninguna autorizada oficialmente. Por otra parte, los gestores que realizan, digamos, la valorización de los residuos de neumáticos, se establece que por lo menos 75% debe ser aprovechado como materia prima, lo que empieza a limitar también ciertas opciones que hay hoy día de valorización, como por ejemplo pirólisis, porque establece límite, y ahí estamos, digamos, en una situación que es un poquito diferente a lo que está sucediendo a nivel mundial. Porque efectivamente la problemática de los neumáticos no es una problemática de Chile, es una problemática a nivel mundial, que es lo que hacemos con los neumáticos, y entendiendo que hay un desgaste menor, como el 0,84 para la categoría A y el 0,65 para la categoría B, que es el neumático residual finalmente. Es que se nos va a producir que cada año vamos a empezar a tener un incremento de acopio en algunos recintos, digamos, que vamos a tener que definir, diseñar y tener permiso específicamente para eso, porque la brecha entre valorización y recolección obliga, digamos, a que tengamos que tener neumáticos acopiados por determinado tiempo, con los consiguientes permisos ambientales, sanitarios, o riesgos también de incendios, plagas, etcétera, que vamos a tener, digamos, al almacenar estos productos. Aquí se ven las regiones principales que van a empezar, digamos, a tener estos grandes desafíos. Si se dan cuenta, tenemos alrededor de 8 regiones y que están distribuidas, digamos, en varias partes del país. Son las principales regiones, en donde seguramente vamos a tener que empezar a levantar ciertos centros de acopio para poder hacer una gestión logística de mejor manera. ¿Cuáles son las opciones de valorización de neumáticos fuera de uso?
Tenemos tres, que es recauchaje, reciclaje, digamos, de material y valorización energética. Nos falta aquí el tema de la pirólisis. ¿Y qué es lo que hacemos en definitiva? ¿Cuál es el procedimiento? Cuando hablamos aquí de un reciclaje mecánico, hacemos un retiro de neumáticos fuera de uso, nos lo llamamos centro de acopio temporal, que ya va a requerir en este caso un permiso ambiental, ya sea que después lo llevamos a una molienda tamizado, generamos caucho granulado, que hoy día principalmente, este es uno de los principales usos actuales, digamos, que se le está dando al caucho granulado, que son las canchas de pasto sintético, y también se está evaluando utilizarla como materia prima para la construcción, ya sea de carretera, tejas asfálticas, etcétera. Y por otra parte, también tenemos una segunda opción que en definitiva es fardado y exportar. Aquí tenemos que atenernos también al reglamento de, digamos, de gestión de residuos transfronterizos. Por lo tanto, dado que el residuo, digamos, en cierta forma no tiene un gran valor en el mercado, si este tuviera un gran valor en el mercado, realmente no sería tan complejo, pero como todo el mundo está produciendo este tipo de residuos, traer residuos desde Chile y exportarlos a India, China o a otros países también, digamos, genera un límite por el alto costo que podría ser trasladarlo y por también las boletas de garantías que requieren necesariamente realizar esta gestión. Datos relevantes, cuánto pesa cada categoría, ¿ya? Aquí tenemos la categoría A y B, entonces cada categoría, digamos, está segmentada y obviamente la gestión de cada uno de ellos depende, digamos, del tamaño, del volumen, la verdad que en la categoría B, que son neumáticos, digamos, mineros, no tenemos una alta concentración de dos actores, por lo tanto ellos ya están resolviendo, digamos, cómo gestionar sus propios residuos. Solamente, a modo de ejemplo, para quienes no conocían una planta de pirólisis, esto es una planta de pirólisis en donde existe un reactor, en donde yo hago una combustión, digamos, sin oxígeno, y donde empiezo a generar ya sea combustible, negro de humo y otros elementos que podrían ser valorizados. Esta era una estadística de proyectos y plantas de reciclaje que nosotros habíamos realizado desde hace un tiempo. Hoy día ya muchos de ellos están concretados, pero también, si se dan cuenta, tenemos un inicio de operaciones y una vida útil. Algunos están un poquito postergados, pero ya habían, digamos, hasta hace 2 años este levantamiento de ciertas plantas que iban a soportar una cantidad de toneladas, pero aún así tampoco, si se dan cuenta, va a ser suficiente de acuerdo a las estadísticas de la generación de residuos. Por otra parte, aquí teníamos cuánto era el costo de disponer correctamente un neumático fuera de uso. Estos eran valores que estaban hace un tiempo. Evidentemente, la ley de oferta y demanda va a hacer que estos costos en algún momento se puedan incrementar. Ya no está sucediendo con otros elementos, otros productos prioritarios, como por ejemplo el plástico PET, en donde su valor pasó de estar en un valor cercano a 300 a ya casi los 900 pesos, digamos, en el mercado debido a la propia demanda. Por lo tanto, podría haber también una suerte de aumento de costo por parte, digamos, de las plantas de gestión de residuos en cuanto a su generación. También tenemos los gestores actuales de residuos. Tenemos varios aquí que, digamos, que ya sea porque tienen autorizaciones de transporte, de reciclaje, preparación para reutilización, etcétera. En donde en este mercado ya existen, digamos, muchos actores, incluso más de los que ya están aquí en este momento. Y por otra parte, digamos, les recuerdo que esta estadística era una que teníamos ya hace más de un año, que era en donde efectivamente teníamos soluciones que estaban funcionando o en funcionamiento y algunas que estaban en proceso, en donde se podía ver realmente en qué regiones ya habían, digamos, plantas que estaban en funcionamiento y otras que realmente estaban en proceso o derechamente no estaban. Neumáticos fuera de uso generado en 2023. Esta es una estadística del SINC, en la cual, digamos, se tomaron todos estos datos precisamente para hacer, digamos, el AGIES, para hacer evaluar el decreto, y aquí, si nos damos cuenta, tenemos una cantidad de toneladas ingresadas al mercado y obviamente toneladas de NFU generado. Aquí, esta estadística, nosotros la revisamos, hicimos una corrección porque había unos números que aquí no estaban un poquito bien calculados, pero más allá que eso, realmente aquí estamos por cada segmento y si observamos, tenemos
dos grandes actores que son autos y camionetas, y por otra parte camiones y buses, que son los que se llevan, digamos, el mayor porcentaje de neumáticos puestos en el mercado para la categoría A, y por la parte de categoría B, obviamente todo lo que vendría siendo los temas de minería, finalmente, cuya meta se cumple solamente con la valorización. Ya avanzando un poco, porque la idea de esto es generar como un contexto y pasar más a un conversatorio en donde podamos exponer nuestras dudas y donde los participantes también puedan, digamos, interactuar con nosotros. Levantamos las estadísticas de cumplimiento 2023, que fue el SNIFA, digamos, que las publicó hace unos días atrás, en donde tenemos todos los sistemas de gestión actualmente, digamos, autorizados. Nos vamos a dar cuenta que tenemos los de categoría A, los de categoría B, los dos primeros son los Grand SIG, los sistemas de gestión, y ahí nos podemos dar cuenta que Neovole sería el único sistema, digamos, Grand SIG de neumáticos que estaría cumpliendo. Por lo tanto, aún así, si comienzan a evaluar, digamos, estos números, tenemos por una parte los consumidores industriales informados, cuál fue la asignación de esas toneladas, digamos, a cada sistema de gestión, la línea base corregida, que corresponde, digamos, a la multiplicación del factor por desgaste natural de los vehículos. Y también tenemos lo que son las metas de recolección y valorización, que están acompañadas de acuerdo, digamos, al porcentaje que deben dar cumplimiento para este año. Recordemos que el cumplimiento 2023 se evalúa en base al año 2022. ¿Y qué es lo que tenemos por otra parte como gran desafío? Los importadores, productores, distribuidores empiezan a seguir una cadena en la cual necesitamos específicamente temas de trazabilidad. Necesitamos permisos para almacenar temporalmente residuos. Tenemos temas, por otra parte, de recauchaje. Aquí es uno de los únicos productos que tiene varias vías, digamos, de valorización. Por lo tanto, requiere necesariamente, digamos, de temas de trazabilidad. Y precisamente este es uno de los puntos que nosotros levantamos, que es qué tan complejo resulta llevar la trazabilidad. Porque cuando empezamos a evaluar que tenemos cuatro opciones, si nosotros, por ejemplo, somos importadores de neumáticos de camiones, tenemos un sistema de gestión individual, vamos a tener que llevar una trazabilidad, digamos, de nuestros residuos, ya sea los neumáticos que los vamos a copiar temporalmente para posteriormente llevarlos a un gestor autorizado, como también los neumáticos que quizás enviaremos a recauchaje, como también, por otra parte, la 2084, que ha sido y será durante los próximos meses el gran dolor de cabeza de muchas empresas, es porque exige durante un periodo de 6 años que se lleve un registro de trazabilidad, no solamente electrónico. No nos sirve aquí un Excel algo básico, porque va a conducir errores, y la problemática también de estar contratando a alguien exclusivamente para que se empiece a dedicar a estos temas, hace que herramientas como, por ejemplo, Repciclo, que es un software que permite esta trazabilidad, facilite esta tarea, porque sencillamente vamos ingresando cada vez nuestras importaciones para después posteriormente llevar un conteo de cuál va siendo nuestra meta, qué es lo que estamos haciendo como gestiones, y también nos sirve, si bien es cierto, el sistema de gestión va a llevar un registro y ofrece también a las empresas un registro, permite llevar este doble conteo, esta trazabilidad, para dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Superintendencia de Medio Ambiente, las cuales conllevan llevar un registro en cuanto a las importaciones, llevar un registro en cuanto a las valorizaciones, llevar un registro en cuanto a la gestión de los residuos de la salida, por periodo, por año, por categoría. Entonces, realmente, digamos, esta puede ser una herramienta bastante útil. Ese fue el contexto, y le damos paso ahora a Rodolfo, quien, digamos, nos va a comentar acerca principalmente de la industria, cuáles son los mayores desafíos, y por eso fue la invitación, porque era relevante conocer desde el punto de vista no solamente de, digamos, de una empresa consultora, sino que por sobre todo de los sistemas de gestión, los grandes desafíos que tienen para los próximos años. Gracias. Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No sé si están viendo mi pantalla. Yo dejo de Sí, se ve la pantalla. Ya, perfecto, muchas gracias. Gracias Vínculo Verde por la invitación, gracias por el contexto Fernando, creo que es súper relevante seguir insistiendo permanentemente en lograr ir
captando la mayor cantidad de detalles posibles del funcionamiento de la aplicabilidad de la ley. Sin lugar a dudas que este año y el año anterior, que han sido años de puesta en marcha, de aprendizaje, permiten no solamente ir aprendiendo, sino que ir generando también cuestionamientos acerca de la usabilidad, aplicabilidad, compromiso, responsabilidad de los diferentes actores y ese contexto que acabas de desarrollar es súper útil, sobre todo para los que están participando en este webinar para entender el funcionamiento. Para explicarles brevemente lo que es Neubol. Neubol, como comentaba Fernando, cumple el rol de un gran SIC, de un sistema de gestión, y lo que hace Neubol es trabajar sobre una categoría en específico. Trabajamos específicamente sobre la categoría A, con algunas excepciones, eh, nuestra labor, nuestra relevancia, nuestra importancia fundamentalmente ocurre debido a que tenemos que cumplir el rol de organizar y permitir que los actores que estén relacionados a la importación de neumáticos puedan cumplir con sus metas que Fernando les comentaba con anterioridad. Hoy contamos con 103 socios y el sistema de gestión es quien cumple el rol integrador hacia el Ministerio de Medio Ambiente para ir presentando el cumplimiento sobre las metas y otras obligaciones que tengan estos productores. Además, tenemos un rol de promoción y sensibilización en torno a la ciudadanía. Tenemos que ir generando espacios de reflexión, no solamente desde el punto de vista técnico, como lo estamos haciendo hoy, en torno a cómo funciona la ley, sino también ir permitiendo que los ciudadanos vayan entendiendo cuál es su responsabilidad o compromiso en torno a la usabilidad de sus neumáticos fuera de uso. Hoy contamos con una red de valorizadores, como comentaba Fernando, es importantísimo el cierre de ciclo y la continuidad operativa de la materia prima y hoy contamos con 8 valorizadores en diferentes regiones del país y se están sumando 2 más en Antofagasta y en Puerto Varas para poder ampliar esta red de valorización. Y desde enero vamos a poder desarrollar la recolección también dentro de estas 10 regiones del país. Por lo tanto, el nivel de operatividad del sistema de gestión, tal como lo comentaba Fernando, va a ir creciendo durante la puesta en marcha y según los compromisos de cumplimientos porcentuales por región, debemos ir abarcando la mayor cantidad de regiones posibles. No obstante, tal como se comentó en el contexto inicial, no todas las regiones tienen capacidad de valorización, por lo tanto trae desafíos no solamente logísticos, sino también operativos, ambientales y económicos. Dentro del análisis que nosotros hacemos del primer año, y podríamos incluso estar armando ya un análisis bianual del primer y segundo año, estamos terminando la operatividad del segundo año del sistema, claramente nuestro balance apunta a tres objetivos fundamentales de cómo desarrollar o cómo se va a desarrollar el plan de trabajo del sistema de gestión. El primero, y probablemente esto se alinea completamente al planteamiento que desarrollaba Vínculo Verde a través de Fernando, es la capacidad instalada para el cumplimiento. Eh, Tenemos certeza que hoy la capacidad que tenemos no es la capacidad que se proyectó en el diseño del decreto, por lo tanto, existe una complejidad operativa real y relevante para poder cumplir con estas metas en las diferentes partes del territorio nacional. Eh, Debemos recordar que hay una distribución porcentual desde la primera región o desde la zona norte hasta la zona sur, de ir cumpliendo las metas. Esa obligatoriedad es aproximadamente el 50% anualmente, pero hoy día no existe la capacidad instalada para poder desarrollar ese cumplimiento en cada una de las regiones. Eso trae un segundo desafío, que es la regionalización. Todos entendemos que además Chile es un país tremendamente centralizado y buscar soluciones descentralizadas genera complejidades, no solamente para un sistema de gestión, sino para la operatividad del país por completo. Entonces, debemos lograr montar una capacidad operativa que logre de la manera más eficiente posible
poder traducir esa recolección en los diferentes lugares del país en una valorización concreta en los diferentes territorios. Y finalmente, para poder dar paso también a una visión reflexiva y poder entender también cuáles pueden ser sus dudas y consultas, eh, creemos nosotros que el estado de desarrollo de la cadena de valor, cuando hablamos de todos los componentes ecosistémicos, y esto escapa al producto prioritario en cuestión que estamos profundizando hoy día. Yo creo que la visión, y ahí probablemente Fernando vamos a conversar acerca del tema, más allá del producto prioritario en particular, las cadenas de valor hoy en día están en un estado muy primitivo para atender a toda la necesidad, uno, que plantean los decretos, es decir, cómo vamos a cumplir esos porcentajes de metas, el cómo se van a desarrollar las capacidades funcionales y tercero, cómo se va a lograr la trazabilidad informativa y en una posterior continuidad la digitalización de esos procesos. Lo que hablaba Fernando es tremendamente importante. ¿Dónde se van a firmar o dónde se van a construir los pilares de trazabilidad para un ecosistema que está en pleno desarrollo y donde entendemos que hay barreras incluso culturales dentro de los participantes del ecosistema y que deben pasar de un punto cero a un punto 100 en menos de 2 años para llegar a un modelo de trazabilidad digital? ¿Cómo se va a lograr que esto ocurra? Es parte importante del desarrollo ecosistémico y yo creo que el poder determinar el cómo vamos a ir avanzando en conjunto, todos los eslabones de la cadena para lograr efectivamente lograr con los compromisos, más allá de los desafíos que yo les planteaba con anterioridad, es parte relevante de la conversación. Es decir, cómo se van a dar los pasos siguientes para darle certeza al ecosistema de todos los avances que se están desarrollando. Esa ha sido la presentación, Fernando. Te devuelvo el pase, Katy, para que podamos abrir también un espacio más de conversación en torno a la normativa. Bien, muchas gracias a ambos, tanto a Fernando como a Rodolfo, por sus intervenciones y tenemos ya algunas preguntas en el chat. Vamos a ir mencionándolas para que podamos conversar en torno a ello. Renato Rienzi pregunta, ¿cómo se va a responder si la capacidad de acopio con los permisos necesarios no da abasto para cumplir con las metas? ¿Cómo conversan medio ambiente con salud? Ahí no sé quién de los dos quiere responder. Esa pregunta se hizo en el marco de la presentación de Fernando, pero Dale, está Fernando. a ambos. Es amplia. Y Rodolfo, te cedo el pase a ti privado. Sí, esto viene muy de la mano de lo que planteaba recién como desafío. Claramente hay un desequilibrio o una inequidad en torno a lo que necesitamos y lo que tenemos. Y eso se puede ampliar a diversos tipos de estadios operativos. Entonces, cuando nosotros miramos el nivel de transformación o el nivel industrial, tenemos esa deficiencia. Cuando miramos también la capacidad de comprender el cómo activar procesos operativos en torno a permisos, tenemos una deficiencia. Y cuando se plantea esta pregunta en torno a qué ocurriría si los centros de acopio carecen de la capacidad para poder cumplir con las metas, estamos en el mismo nivel de, de desequilibrio en torno a el diseño y la operatividad. ¿Cómo conversan medio ambiente con salud? Creo que ha quedado demostrado dentro de estos 2 primeros años de desarrollo que existe un desafío importante en cómo se organizan los sistemas públicos y privados para que la información sea lo más certera posible. Y aquí coloco los dos lados o un par de patas del funcionamiento de esta mesa. Cuando uno empieza a buscar o trazar, y probablemente a ti, Fernando, te ha pasado, trazar información de cuántas plantas disponibles con permisos existen en la región X, uno puede encontrar información bien variopinta y heterogénea, es decir, no hay una homologación informativa que nos permita tomar decisiones concretas. Y desde el punto de vista privado, también vemos que cuando se sacan estudios, esa información también es de diferente volumen, categorización y resultados dependiendo de quién entrega la información. Entonces, desde ese punto de vista, los resultados informativos que permiten
consolidar de mejor manera el desarrollo de nuevas plantas, el desarrollo de nuevos procesos, el desarrollo de una cadena de valor más fortalecida, requiere, sin lugar a dudas, una homologación transversal de la información para que todos los actores entiendan que hoy estamos en el mismo momento, escenario y lugar, todos juntos al mismo tiempo. Sí, efectivamente concuerdo totalmente contigo, Rodolfo. Nosotros, tú lo ves desde el punto de vista, digamos, de los sistemas de gestión que tienen la mayor obligación y que están creados para dar cumplimiento a estas obligaciones y mandatados por sus socios. Y nosotros lo vemos desde el punto de vista, digamos, como asesores ambientales también, en donde muchas empresas llegan hacia nosotros y nos preguntan, incluso, creo que salió un decreto para neumáticos. Entonces, hoy día existe un universo de más de 1.500 empresas todavía que deberían estar, digamos, dando cumplimiento a las obligaciones digamos, del decreto número 8. Pero aún así también, ¿cuál es la segunda problemática que nosotros tenemos hoy? Es que las metas, digamos, son demasiado relevantes y son, a mi punto de vista, bastante altas, desafiantes, porque nos estamos comparando muy rápidamente con Europa en instancias que no teníamos, digamos, una capacidad operativa, y es precisamente términos como permisología, que se ha escuchado mucho hoy día, con los temas, digamos, de minería, etcétera, pero recordemos que la permisología como término, digamos, acompaña necesariamente una construcción, digamos, de un recinto, procedimientos, autorizaciones ambientales y sanitarias, digamos, contratación de personal, instalación, digamos, de maquinaria, etcétera. Y todo eso en conjunto hace que instalar una planta, digamos, de tratamiento, valorización, independiente de si es, digamos, reciclaje mecánico, etcétera, eleve este proyecto por lo menos más de 2 años, porque no es algo tan simple, y eso ha quedado comprobado a través del tiempo. Entonces, ¿cómo habla finalmente medio ambiente con Sereme Salud? Actualmente hoy día se están generando estas mesas de trabajo conjuntas porque, si bien es cierto, hablamos de CRM de salud y hablamos de medio ambiente, también tenemos que involucrar, digamos, otros actores que están sentándose en esa mesa, porque finalmente cuando se entregan todas estas autorizaciones o todas estas, digamos, adecuaciones, tenemos también, por ejemplo, un MIMBU, que hace poco se pronunció acerca de qué es lo que era realmente un consumidor industrial. Entonces, no es algo tan simple, y si bien es cierto, se está trabajando. El gran peligro hoy día es que por más que existan buenas intenciones, no logremos concretar realmente estos proyectos a tiempo y evidentemente, tal como conversamos también previamente, tuvimos una pandemia por medio que en 2 años, en cierta forma, retrasó muchos proyectos y una ley REC y un decreto que siguió avanzando. Entonces ya tenemos, digamos, hoy día un retraso por ese problema, y es algo que realmente se debiera considerar, digamos, una mesa de trabajo, se debiera aceptar los actores, digamos, porque existe un alto riesgo de que efectivamente no se pueda dar cumplimiento hoy día a las metas. Gracias. Les invito a responder brevemente también esta pregunta de Fernando Sáenz, porque también nos quedan otras preguntas para que alcancemos a dar tiempo a todo. Fernando Sáenz pregunta, ¿la pirólisis no es considerada como valorización energética? La pregunta sería, ¿es considerada? Yo creo, no, no sé si está bien formulado o no, pero en el marco de la exposición de Fernando se hizo esa pregunta. Sí, sí, mira, lo que pasa es que, a ver, en Chile siempre, hablemos a nivel general, eh, la pirólisis es como muy considerada como quemar algo casi. Y en Chile precisamente, por ejemplo, se ha querido abstraer un poco de todo lo que son plantas de valorización energética. Hoy día temas de valorización energética conocidos son, por ejemplo, la planta de melón, pero la pirólisis en sí misma lo que hace es una transformación de materia prima a través de un proceso, digamos, digamos, de un acelerador en donde genera, digamos, subproductos a partir de un residuo. Por lo tanto, a mí me parece particular, de acuerdo a lo técnico, considerar la pirólisis como valorización energética no estaría correcto porque
A partir de eso, yo estoy generando un subproducto que me va a generar, digamos, ahora una materia prima. No sé si estás de acuerdo conmigo, Rodolfo, o me botas totalmente mi hipótesis. Sí, o sea, en términos prácticos puede categorizarse como valorización energética, que es como aplicar un procesamiento a altas temperaturas, puede ser en este caso en ausencia de oxígeno, con la finalidad de transformar un elemento en otro para su utilización como materia prima o comercialización como producto terminado. Entonces, yo creo que aquí, más allá de entrar en la discusión técnica de qué es o no es ver efectivamente cuánto de eso vamos a poder implementar, Fernando, en el país para lograr el cumplimiento de metas, que es lo que conversábamos durante la presentación. Yo creo que acá existe un tremendo espacio para que la academia y la industria se junten a ir desarrollando nuevas capacidades, más allá del nombre o de la tipología que pueda hacer o no ser, o encasillarse o clusterizarse en alguna temática, que tiene que ver cómo se generan respuestas. Y las respuestas yo creo que también vienen desde la innovación. Territorialmente, Chile ha sido un país que ha brillado en el entorno sudamericano con innovar en el desarrollo ecosistémico de tecnología, digitalización, procesos, etcétera. Y acá necesitamos, y necesitamos de una manera abundante y acelerada, la configuración de nuevos modelos para ir materializando los cambios industriales, sobre todo en esta industria y sobre todo en este producto prioritario. Bien, en esta línea sobre la pirólisis, Iván Sepúlveda comenta que la pirólisis puede generar emisiones de dioxinas y furanos, y eso se suma a la complejidad en el marco de esa conversación. Vuelvo a una pregunta de Constanza Ascuy, que es un comentario y varias preguntas. Dentro de los desafíos que se vienen, veo que al ir incrementando el porcentaje de la ley, se irá generando mucho NFU. Las 8 valorizadoras no dan abasto en capacidad de recepción o en capacidad de comercializar el producto o materia prima que hacen. Y por otro lado, ¿hay multas por incumplimiento? ¿Se aplican al importador o a las empresas de sistema de gestión? Ya, parto yo ahora. Con respecto a las preguntas, voy a tomar la última primero que todo. Precisamente los sistemas de gestión, como tal, independiente del de neumáticos, aceite lubricante, envase de embalaje, son entidades sin fines de lucro que están creadas específicamente para gestionar los residuos para los cuales fueron autorizados y dar cumplimiento a las metas. Cuando yo me suscribo a un sistema de gestión colectivo, lo que yo paso a hacer, en cierta forma, primero que todo, es un asociado de ese sistema de gestión y son los productores los que le dan precisamente vida a este sistema de gestión y permiten, digamos, que ellos vayan dando cumplimiento. Evidentemente, ellos presentan un plan, este plan es autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente, es revisado también y para ejecutar los mejores esfuerzos posibles. Pero también tenemos que entender que estamos en un libre mercado, en donde evidentemente estos planes podrían eventualmente a mitad de camino sufrir modificación porque yo tengo escenarios esperados y escenarios reales. Escenario esperado es lo que yo proyecto que van a hacer, digamos, la cantidad de neumáticos que mis asociados van a poner en el mercado, pero podría ser eventualmente que uno ponga mucho más o que ponga mucho menos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con boletas de garantía para garantizar efectivamente la gestión de, digamos, de estos residuos, si bien es cierto, se debe colocar, digamos, al inicio, podría existir también una brecha en la cual existen ciertas modificaciones. Respecto a los temas de las multas, hasta este momento no se le ha cursado multa a ningún sistema de gestión. Entendemos que la autoridad también no es que haya sido compasiva, sino que entiende que todo esto son procesos, son caminos que se tiene que ir avanzando, que se están haciendo los mejores esfuerzos también. Por lo tanto, hoy día, efectivamente, si la autoridad comenzase a sacarle multas a los sistemas de gestión que pudieran no cumplir eventualmente, esa multa, primero que todo, tendría que ir distribuida entre todos los asociados de manera proporcional, pero aún así sería menor el riesgo aún el estar en un sistema de gestión, digamos, colectivo, si es que yo produzco neumáticos, importo neumáticos y los distribuyo en todo el país, a estar, digamos, a no estar en un sistema, que es lo que está sucediendo hoy día con muchas empresas,
porque la multa es una sola y establece incumplimiento, no declarar, digamos, no estar suscrito al sistema de gestión, no declarar en ventanilla única. Existe un listado, digamos, de multas, ya sean graves, gravísimas o leves, en las cuales parten desde 1000 UTA. También se podría sacar los productos del mercado. Entonces, la cantidad de riesgo es tal que hoy día realmente no estar suscrito a un sistema de gestión o no tener un sistema de gestión individual en caso de que yo importe mis propios neumáticos para mi propio uso, es estar poniendo, digamos, en la ruleta, en un casino, tu propia empresa, porque hoy día es muy fácil fiscalizar a cualquier empresa que no esté suscrita. O sea, hoy día cada importación de aduana tiene que estar llegando un documento, una declaración jurada que está en un sistema de gestión en proceso, que está en un sistema de gestión autorizado o que derechamente no está. Y eso perfectamente se puede cruzar con el RUT del importador con aduana y la autoridad, digamos, de la Superintendencia de Medio Ambiente perfectamente podría ya, incluso con la 2084 que empieza a regir en enero, notificar a todos esos RUT que hoy día aparecen importando neumáticos, pero que no estarían registrados en un sistema de gestión, y lisa y llanamente tendría que levantar quienes están en un sistema de gestión y de inmediato, digamos, podría incluso sancionar o a lo menos amonestar a estas empresas. Gracias, No sé si quieres Fernando. complementar algo, Rodolfo, que se me haya pasado. Sí, súper, Eh, súper cortito, entendiendo que hay como dos espacios bien definidos en términos de incumplimiento. Están aquellos que están incumpliendo porque están fuera del sistema. Y como tú decías, eso es la parte más grave que se tiene que atender de la manera más rápida posible. Todos aquellos que no están involucrados con un sistema de gestión para cumplir con la ley REP, estoy hablando en general, por producto prioritario, existe ahí un incumplimiento gravísimo y debiera enfrentarse a esa situación con una prioridad absoluta. Luego vienen los desafíos que tienen los sistemas de gestión con sus asociados para poder cumplir dentro del ecosistema REP, que eso es ya eh, evidente, las necesidades que hemos conversado durante la revisión de hoy día. ¿Está o no está la capacidad instalada? ¿Están o no están problemas con la evolución de la cadena de valor? ¿Están o no están los problemas en torno a la sensibilización, cultura y digitalización de procesos? Y eso tiene que ver ya en el contexto de cómo logramos cumplir de la mejor manera lo que hoy día estipulan los decretos para los sistemas de gestión. Por lo tanto, solamente hacer esa definición práctica, KTD, hay desafíos, pero cada desafío también tiene una pertinencia diferente. Y aquellos que están por fuera de los sistemas de gestión o por fuera del sistema REP están en un incumplimiento que atenta incluso al comportamiento del mercado, como decía Fernando. O sea, hay que tratar de tomar esa temática muy rápido y tratar de resolverla para que aquellos que están sistematizados no estén mirando hacia afuera como, oye, pero si están incumpliendo y no les está sucediendo nada, ¿qué ocurre con ellos? Bien, en virtud del tiempo vamos a alcanzar a hacer una última pregunta. Nos quedan algunas otras por responder, pero por lo mismo les recuerdo que en la sección de recursos, acá en Zoom, pueden ver los sitios web y la información de los expositores, tanto de Vínculo Verde como de Nouvol, por si tienen otras preguntas y quieren hacerlas después de forma posterior directamente. Una última pregunta que es de Renato Rienzi también. Como sistema de gestión, esto va dirigido un poco a Rodolfo. ¿Piensan en brindar asesorías para la ampliación de la capacidad instalada, pensando en que por oferta y demanda no aumente demasiado el costo de la valorización? Se hace muy difícil cumplir con la normativa, que avanza mucho más rápido que la implementación, en muchos casos por culpa de las mismas instituciones. Voy a partir desde una máxima que es que el sistema de gestión, su responsabilidad inicial es cumplir con las metas en su decreto específico a la mayor costo eficiencia posible. Y ahí la costo eficiencia en el mayor sentido de la palabra, en términos económicos y ambientales, donde vamos a buscar ese material, ese producto prioritario y logramos a través de un modelo de recolección y valorización su circularización dentro del mercado. Y partiendo desde ahí, efectivamente, hay una serie de necesidades que el sistema de gestión puede ir detectando durante el tiempo y el desarrollo de la implementación de la normativa que pueden aproximarnos o no a ciertas temáticas. La asesoría, evidentemente, hoy día no está dentro de nuestro alcance. Nosotros no asesoramos empresas para
implementar una planta, certificar esa planta, obtener los permisos de esa planta. Pero sí está dentro de nuestro objetivo lograr que la mayor cantidad de empresas vayan desarrollando nuevas plantas. Y pues si podemos ir trazando una ruta en conjunto, para nosotros es prioritario dentro de nuestros trabajos a mediano plazo. Es por eso que como sistema de gestión efectivamente estamos haciendo una revisión continua de aquellas regiones que carecen de capacidades, cómo están funcionando las compañías, si están invirtiendo o no, etcétera, para ir mapeando e ir permitiendo que nuevos actores se involucren dentro del desarrollo ecosistémico de la implementación de la ley REP. Eh, por lo tanto, la pregunta o la respuesta, perdón, es un poco gaseosa. Nosotros nos asesoramos, pero sí queremos que nuevas empresas se vayan sumando al ecosistema para ir fortaleciendo la cadena de valor dentro del país. Súper. Solo para Creo que nos complementar, alcanza el tiempo para una última pregunta que está en línea con esta última intervención. Patricio Lavarello pregunta, o sea, comenta, vemos que las metas que la ley fija no se cumplen y sin embargo los incrementos estipulados siguen de acuerdo a la ley. ¿Hay acciones para sincerar y postergar metas de recolección y valorización? No sé eh, si Rodolfo o Fernando. Dale, yo, Fernando. yo creo personalmente, y voy a ser como muy preciso para darle una respuesta a otra pregunta más que está ahí, pero aquí ya viene cierto consorte de la autoridad. Eh, Nosotros podemos transparentar la situación que ocurre en el mercado, pero recordemos que primero que todo que los decretos se pueden revaluar cada 5 años. Entonces aquí está sucediendo algo que amerita, digamos, una necesidad urgente de revaluarlo antes. Pero si nos regimos específicamente bajo lo que está establecido, digamos, por la ley en sí misma, vamos a tener que pasar 5 años tratando de hacer lo mejor posible. Y el año 4 digamos, ya vamos a empezar, digamos, a evaluar realmente qué es lo que está sucediendo y poner, digamos, sobre la mesa cuáles son los grandes desafíos. Pero de momento yo, en ningún decreto de la ley REC, en absolutamente ninguno se ha pensado, digamos, en anticipar esta evaluación. No sé si tienes alguna información adicional, Rodolfo. Yo personalmente, Sí, no. súper alineado, Fernando. O sea, acá lo que parece importante es que debido a que se desarrolló una puesta en marcha del modelo, si entendemos, y esto en general lo ocupa uno como en la vida, en el desarrollo profesional, en la empresa, en los emprendimientos, si uno entiende que hay un modelo que puede tener una oportunidad de mejora, ¿qué hacemos regularmente, Katy y Fernando? Tratamos de evaluar esa mejora lo antes posible para evitar complicaciones en el futuro. Esas complicaciones evidentemente generan distorsiones hacia el objetivo y esas distorsiones a largo plazo pueden provocar distorsiones del mercado, complicaciones ambientales, sociales, etcétera. Entonces, mirándolo desde hoy, desde el punto de partida, parece bastante lógico empezar a revisar los diferentes decretos con la finalidad de aportar ya con data de los primeros 2 años de operatividad, que antes no teníamos esa data en el diseño. Eso permitiría, uno, robustecer las decisiones, es decir, por eso tomamos estas decisiones en torno a porcentajes, territorialidad, desarrollo, participación de tecnología, pero además fortaleceríamos los próximos 5 años de evolución del modelo. Dicho esto, creo que es súper importante la revisión para anticiparnos a problemáticas mayores para todo el ecosistema REP, no solamente los sistemas de gestión, no solamente los emprendedores y los empresarios, no solamente el gobierno de turno, es como aprovechemos esta oportunidad de que ya tenemos información para ponerlo sobre la mesa y desarrollemos una actualización de los decretos para que tengamos mejores condiciones de implementación para los próximos 5 años. Sí, Bien, solo lo otro, Katy, mira, hay una pregunta aquí que la verdad que siempre como que dejamos de lado las municipalidades y hay un tema aquí que está y que te pido a ti, Rodolfo, si puedes comentarnos un poco en qué están ustedes con esto, porque yo
nosotros no nos ha tocado hasta este momento apoyar a muchas municipalidades en estos temas. Y dice, ¿cuáles consideran que son las mayores brechas con respecto al trabajo con las municipalidades, considerando el acopio y transporte? Yo creo que los municipios tienen desafíos bastante transversales. Nosotros hemos firmado convenios, acuerdos y hemos desarrollado ya algunos procesos de recolección y hemos ayudado con la valorización a los municipios. Pero aquí hay un tema de entendimiento de la operatividad. Yo creo que ahí, Fernando, es como el primer punto. Los municipios en lo práctico han logrado generar capacidades para absorber de alguna forma servicios de manejos de residuos o de transporte o disposición de basura, pero cuando pasamos a la metodología REP, quedaron en una etapa de no entender cuál iba a ser su rol y cómo se iba a ejecutar su rol. Y eso nos pasa mucho con este prioritario, donde las municipalidades se han enfrentado a desafíos con los neumáticos fuera de uso que parecen ser mayores a los que se comentan. Los municipios son los que tienen que ir a limpiar o tienen que ejecutar presupuestos o recursos para ir a limpiar botaderos ilegales, quemas ilegales, etcétera, 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 pero no saben ahora cómo incorporarse dentro del ecosistema. Uno es como que quede bien definido el rol del municipio. Nosotros hemos colaborado para poder entregarle herramientas y capacidad a los municipios para poder resolver esas problemáticas. Y segundo, es más entendiendo el rol, es cómo debiera operar. Y el cómo debiera operar, existe todavía una etapa gaseosa de qué debe tener un municipio, cuáles son los permisos que tiene que optar un municipio, cómo debiera enfrentar el desafío de invertir para ese lugar de acopio, que era más o menos lo que revisábamos con anterioridad en las preguntas, que, quién debe y cómo debe relacionarse con ese centro de acopio. Y ahí, Fernando, estamos recién partiendo con envase y embalaje y neumáticos fuera de uso. Los municipios van a tener un rol activo muy grande en torno a aceite lubricante, pila de batería, electroelectrónico, y sería muy bueno poder atender esas dudas conceptuales y bastante lógicas por lo demás de los municipios para entregar una hoja de ruta mucho más certera de qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cuál va a ser la necesidad de recursos para que eso se cumpla durante el tiempo y tengamos partners mucho más desarrollados y evolucionados para los desafíos de cumplimiento de metas de los próximos 5 años. Sí, solo para complementarte un poco, nosotros nos ha tocado asesorar a varios municipios en estos ya 8 años. Hemos planteado hojas de ruta, hemos planteado mejores gestiones, etcétera. Recordemos que también los municipios antiguamente entre 13 a 20% de su presupuesto precisamente estaba destinado al área de aseo nato. Por lo tanto, no era un monto menor. Hablamos de municipalidades como La Granja, en donde casi 2.000 millones anuales se dedicaban exclusivamente para este tipo de gestiones. Y además, por otra parte, naturalmente, los municipios digamos, son entidades, son generadores de residuos, tienen que declarar en ventanilla única, por lo tanto, por eso te preguntaba también esta complejidad, porque finalmente yo municipio recolecto residuos que están en la calle, porque por ley orgánica municipal tengo la obligación de hacerlo. Y una vez que lo hago, lo acopio, y una vez que lo acopio, ahora lo tengo que declarar en ventanilla única, y esa declaración en ventanilla única eventualmente me podría traer una complejidad con respecto a la gestión misma de esos residuos, cómo los tengo que tener. Entonces, todo eso, por lo menos por nuestra parte, vemos que está como un poco así como en tierra de nadie, no hay algo como tan concreto hoy día, y que creo que sí podría ser bastante relevante porque uno de los grandes generadores de residuos de manera indirecta de neumáticos precisamente son los municipios. Bien, ahora sí, en virtud del tiempo y porque sabemos que todos los presentes tienen agendas ajustadas, les damos las gracias a todos los participantes, a los asistentes, a los expositores, a Vínculo Verde por la organización, a Neuvol por participar también. Y como nos quedaron un par de preguntas sin respuesta, un par de intervenciones, les recuerdo que en la zona de recursos de este Zoom están los sitios web y los perfiles de LinkedIn de los expositores por si quisieran de forma posterior comunicarse de forma directa. Y también les comentaba en el chat, si es que quieren también dejarnos sus correos electrónicos para también continuar la conversación,
es posible que lo hagan. Nuevamente muchas gracias y esperamos que tengan un muy buen día y sigamos conversando este tema tan interesante de forma posterior. Buen día a todos. Gracias, Buen día, Marcela. gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao.